Mamá me echó gritando, ingrata, vete. Y me fui. Meses después, papá suplicó ayuda con la casa. Mi respuesta los dejó sin palabras. Descubre cómo corté las cadenas de mi familia y recuperé mi vida. Nos alegra muchísimo tenerte aquí con nosotros hoy. Antes de comenzar, queremos saber de ti, escribe en los comentarios el nombre de tu ciudad. Muy bien, vamos directo a la historia. Estoy tirada en el sillón de mi nuevo departamento, aquí en la Ciudad de México, con un café ya frío en la mesa. Hace 6 meses que dejé la casa de mis papás, y mi celular no para de vibrar como si tuviera vida propia. Mamá, papá, Luis. Sus nombres parpadean en la pantalla, uno tras otro, como un desfile de culpas que ya no me toca cargar. No contesto. Me quedo viendo el teléfono, que se desliza sobre la mesa con cada zumbido, y siento una mezcla rara, rabia, pero también un alivio que me hace sonreír a medias. Que se desesperen. Por primera vez, no soy yo la que corre a apagar sus incendios. Hace medio año, todo explotó. Mamá, con esa voz que corta como navaja, me llamó ingrata y me dijo que me largara de su casa para siempre. No grité, no pataleé. Agarré mi bolsa, unas mudas de ropa, mi laptop, y salí sin voltear. Pensé que ahí terminaba todo, que por fin me libraba de sus cadenas. Pero ahora, aquí están, llenándome el celular de mensajes, como si mi ausencia les quemara. Y la verdad, me gusta saber que ya no me tienen en sus manos. Me llamo Alejandra Morales, tengo 38 años, soy contadora. Toda mi vida fui la hija que no falla, la que paga las cuentas, la que nunca pide nada. Pero para ellos, nunca fue suficiente. Mi hermano Luis, el consentido, y mis papás, Rosa y Javier, siempre tuvieron una manera de hacerme sentir que les debía algo. Hoy, su pánico es mi prueba, hice bien en irme. Si quieres saber cómo una mujer como yo, que lo dio todo por su familia, terminó cortando amarras, quédate. Esto apenas empieza, y te prometo que la cosa se pone buena. Porque cuando dejé esa casa, no solo dejé un techo, dejé de ser su salvavidas. Y ellos no saben qué hacer sin mí. Cuando pienso en mi infancia, me acuerdo del olor a frijoles en la olla y el ruido del radio en la cocina de nuestra casa en Tlalpan. Éramos una familia sencilla, de esas que saludan a los vecinos y van a misa los domingos. Yo, Alejandra, la mayor, siempre fui la seria, la que traía 10 en la libreta y ayudaba a mamá a doblar la ropa. A los 10 años, ya sabía lavar trastes y barrer el patio sin que me lo pidieran. No era por presumida, sino porque quería que mis papás estuvieran contentos. Pero sus sonrisas eran pocas, y casi nunca para mí. Mi hermano Luis llegó 4 años después, y todo cambió. Era un torbellino de rizos, siempre corriendo con una pelota, rompiendo cosas sin querer. Mamá lo miraba como si fuera un tesoro, y papá le decía, mi campeón, aunque apenas supiera patear. Si Luis sacaba 5 en la escuela, mamá decía, es que los maestros son muy duros. Si rompía un vaso, papá se reía, cosas de niños. Yo, mientras tanto, cargaba mi mochila pesada de la escuela y me sentaba a hacer tarea sola, porque nadie me preguntaba si necesitaba ayuda. No me quejaba. Pensaba que así era la vida, que ser la mayor significaba cargar más. Terminé la primaria, luego la secundaria, siempre con diplomas que colgaba en mi cuarto. Mis papás decían, qué orgullo, pero nunca hubo un abrazo de esos que te llenan el pecho. A los 18, mientras Luis jugaba videojuegos, yo conseguí mi primer trabajo en una tiendita cerca de casa. Vendía dulces y refrescos después de clases, ahorrando cada peso para mis gastos. Luego entré a la UNAM a estudiar contaduría, con beca y turnos nocturnos en una papelería para pagar mis copias y camiones. Luis, en cambio, flotaba. A los 15, ya era el rey de la casa, con tenis nuevos que mamá le compraba aunque el dinero apenas alcanzara. Si alguien preguntaba por mí, papá decía, Alejandra está bien, siempre sale adelante. Y sí, salía, pero sola. No sé en qué momento entendí que su amor tenía favoritos, pero lo sentí como un nudo en el estómago. Amaba a mi familia, pero algo en mí ya sabía que ese cariño venía con un precio que yo pagaría siempre. Y lo que no imaginaba era cuánto me iba a costar. A los 30, mi vida parecía un rompecabezas que nunca terminaba de armar. Trabajaba como contadora en una oficina del centro, rodeada de papeles y números que me daban calma. Ganaba bien,
suficiente para rentar un departamentito y ahorrar un poco. Pero ese dinero nunca se quedaba conmigo mucho tiempo. En casa de mis papás, las cosas siempre estaban a punto de desmoronarse, y yo, sin saber cómo, me volví la que la sostenía. Todo empezó con cosas pequeñas. Una tarde, mamá llamó: Ale, mija, ¿no nos alcanzó para la luz este mes? ¿Nos echas la mano? Su voz temblaba, como si el mundo se fuera a acabar. Mandé el dinero sin pensarlo, porque así se hace, ¿no? Luego fue el mercado, se nos olvidó comprar comida. ¿Puedes pasar al súper? Y ahí iba yo, con bolsas llenas, porque sabía que si no, cenarían puro pan con café. Después vino el local de papá, un taller de bicicletas que apenas dejaba para los gastos. Es temporal, decía él, pero ese temporal se estiró como liga. Lo que más me dolía era Luis. A sus 26, vivía en casa como si fuera adolescente. No trabajaba, no estudiaba, pero siempre tenía para salir con sus cuates. Mamá lo justificaba: está buscando su camino, Ale, no seas dura. Mientras, yo pagaba hasta su teléfono, porque, pobrecito, no tiene cómo. Cada mes, mi cuenta se achicaba, y yo apretaba los dientes, diciéndome que la familia es primero. Pero en el fondo, algo se rompía. Me veía en el espejo después de un día largo, con ojeras y el cabello recogido de cualquier manera, preguntándome cuándo sería mi turno de descansar. Mis papás nunca me pedían las cosas de frente. Era un «ay, qué difícil está todo», por aquí, un «tú siempre sales adelante», por allá. Y yo caía, porque los quería, porque creía que mi esfuerzo los sacaría del hoyo. Pero el hoyo nunca se llenaba. Una noche, mientras guardaba mi laptop, vi una foto vieja de nosotros en un cumpleaños. Todos sonreíamos, pero yo recordé que ese día apagué el pastel. Y ahí, sola en mi cuarto, sentí un vacío que no supe nombrar. Amaba a mi familia, pero empezaba a entender que su amor me estaba costando demasiado. Hace un año, creí que podía darle una oportunidad a Luis. Una noche, llegó a mi departamento con cara de perro mojado, diciendo que tenía un plan para salir adelante. Me pidió 50,000 pesos para un supuesto negocio de vender ropa en el tianguis. «Es seguro, Ale, te juro que te pago en 6 meses», dijo, con esos ojos que siempre convencían a mamá. Yo dudé, pero pensé que tal vez, por fin, mi hermano sentaría cabeza. Saqué el dinero de mis ahorros, esos que guardaba para un viaje que nunca hice, y se lo di. Me abrazó, prometiendo que no me fallaría. Meses después, no había negocio, ni ropa, ni un peso de vuelta. En una comida familiar, vi a Luis presumiendo una moto nueva, brillante bajo el sol. Se me heló la sangre. «¿De dónde sacaste eso?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Se rió, nervioso: «Un amigo me la vendió barata. Pero los números no mienten, y yo soy buena con ellos. Esa moto valía más que mis 50,000». Cuando lo confronté, solo dijo: «Ya, Ale, no pasó nada, fue un error». Error. Como si mi esfuerzo fuera un trapo que podía desechar. Lo peor vino después. Llevé el tema con mis papás, esperando que por una vez pusieran orden. Mamá suspiró, limpiando frijoles del plato: «No seas rencorosa, mija, Luis está intentando». Papá, desde el sillón, viendo el fútbol, agregó: «Dale chance, todos nos equivocamos». Me quedé callada, sintiendo un ardor en el pecho, no de llanto, sino de algo más pesado, como si me hubieran robado algo más que dinero. Era mi fe en ellos, en que algún día me verían como algo más que un cajero automático. Seguí pagando sus cuentas después de eso: la luz, el agua, el local de papá, pero ya no era lo mismo. Cada transferencia era un clavo más en mi paciencia. Me sentaba en mi escritorio, revisando facturas, y miraba por la ventana los puestos de tacos abajo, la gente riendo, viviendo. Yo quería eso, una vida que no se sintiera como una deuda eterna. Pero Luis, con su moto estrellada semanas después en un poste, me enseñó algo: querer ayudar no siempre salva a los demás. A veces, solo te hunde más. Era un domingo de hace 6 meses, de esos que pesan desde que abres los ojos. Venía de una semana brutal en la oficina, con números que no cuadraban y el jefe respirándome en la nuca. Aún así, cargué bolsas del súper y manejé hasta la casa de mis papás en Tlalpan. Sabía que, si no llevaba comida, la cocina estaría vacía, con suerte un bote de mole a medio rascar.
Entré con las llaves, el olor a humedad de siempre pegándose a mi ropa, esperando encontrarlos viendo tele o platicando. Pero no. El aire estaba cargado, como antes de una tormenta. Mamá estaba en la sala, sentada tiesa, con los brazos cruzados y la cara que ponía cuando iba a soltar un sermón. Papá rondaba la cocina, mirando al piso, y Luis, tirado en el sillón, jugaba con su celular como si nada. Ni tiempo de dejar las bolsas tuve. Tenemos que hablar, Alejandra, dijo mamá, su voz filosa como cuchillo de carnicero. Me quedé parada, con el sudor pegándose a mi espalda. ¿Qué pasa?, pregunté, aunque ya sentía el golpe venir. No es justo, arrancó ella, que tú estés tan cómoda en tu depa mientras nosotros nos las vemos negras. Papá asintió, murmurando que la hipoteca los estaba ahogando. Querían que la pagara yo, completa, cada mes. Me quedé helada. Más, dije, con la voz temblando pero firme. Ya cubro la luz, el agua, el mercado, todo. Mamá bufó, eso no es nada, Alejandra. Una buena hija no dejaría a su familia en la calle. Luis levantó la vista, apenas, y soltó, no seas así, Ale, es por todos. Algo se rompió dentro de mí. Recordé cada peso que les di, cada noche sin dormir, la moto de Luis pagada con mi sudor. No puedo cargar con todo, dije, casi en susurro. Mamá se paró, roja de coraje, eres una ingrata. Si no quieres ayudar, vete y no vuelvas. El silencio que siguió pesó más que las bolsas en mis manos. Miré a papá, buscando un rastro de apoyo, pero solo bajó la cabeza. Luis ni se inmutó. Agarré mi bolsa, dejé la comida en la mesa y caminé a la puerta. No grité, no lloré. Solo salí. La lluvia me pegó en la cara, fría, mientras subía al coche. Conduje sin rumbo un rato, el limpiaparabrisas marcando un ritmo que me calmó. No era solo la casa lo que dejaba atrás, era el peso de ser quien nunca dice no y por primera vez, me sentí ligera, aunque el corazón me doliera como si lo hubieran apretado con alambre. Han pasado 6 meses desde que salí de la casa de mis papás, y mi vida ahora cabe en un departamentito en la Narvarte, con una ventana que da a un árbol flaco. Es chico, pero mío. Por primera vez, el dinero que gano no se va en apagar los fuegos de otros. Pago mi renta, mi luz, y hasta me di el lujo de comprar una cafetera que hace espuma como en los cafés fancy. Cada mañana, me siento en mi balconcito con una taza, viendo a los vecinos pasear a sus perros, y respiro hondo. Es un silencio que nunca tuve antes, uno que no pide nada. Al principio, ignorar las llamadas de mi familia fue fácil. Mamá mandaba mensajes largos, diciendo que, como podía ser tan fría, y papá dejaba voicemails con su voz de siempre, esa que usaba para pedirme favores sin pedirlos de verdad. Luis, bueno, él solo mandaba emojis enojados, como si eso me fuera a hacer correr de vuelta. Los dejaba acumularse, como correo que nunca abres, y me sentía fuerte. Pero no voy a mentir, a veces, de noche, cuando la ciudad se calla, me preguntaba si hice bien. Extrañaba el ruido de la casa, el sartenazo de mamá haciendo chilaquiles, las risas tontas de papá viendo comedias viejas. Me puse a vivir para mí. Empecé a tomar clases de yoga en un parque cerca, donde señoras como yo se ríen de lo tiesas que estamos. Compré plantas que riego con cuidado, dándoles nombres como si fueran mis amigas. Hasta fui al cine sola una vez, comiendo palomitas sin compartirlas. Son cosas pequeñas, pero para mí eran nuevas, como aprender a caminar después de años con muletas. Sin embargo, la calma nunca es total. Hace unos días, las llamadas volvieron, pero distintas. No eran los reclamos de siempre, había algo más, como si el suelo se les estuviera moviendo. Mamá dejó un mensaje diciendo, necesitamos hablar, Alejandra, es urgente. Papá escribió, es la casa, mija. Hasta Luis mandó un, no seas así, contesta. Me quedé mirando el celular, con el café enfriándose en mis manos, y sentí un cosquilleo raro, no de culpa, sino de curiosidad. Algo grande estaba pasando, y aunque no quería volver a su juego, una parte de mí necesitaba saber que los tenía tan nerviosos. Esa mañana, el celular no me dio tregua. Me senté en mi cocina, con el sol colándose por la cortina, y revisé los mensajes. Papá escribió, Ale, la casa está en riesgo, por favor. Mamá, más dramática, sin ti, nos vamos a la calle. Luis, fiel a su estilo, soltó,
qué egoísta eres, contesta. Sus palabras eran como piedritas en el zapato, molestas, pero no me hacían correr de vuelta. Sin embargo, algo en su tono, tan desesperado, me picó la curiosidad. ¿Qué estaba pasando ahora? Decidí investigar. Llamé al banco, poniendo mi voz más tranquila, como cuando ayudo a un cliente. Buen día, quiero checar el estado de la hipoteca de mis papás, dije, dando los datos. La señorita me puso en espera, y mientras escuchaba una musiquita cursi, tamborileé los dedos en la mesa, pensando en los años que pagué sin chistar. Cuando volvió, su tono cambió. Señora, el crédito lleva 9 meses sin pagos completos. 9 meses. Sentí un calor subirme al pecho. Hasta hace 6 meses, yo mandaba el dinero religiosamente. ¿Dónde estaba? Colgué y marqué a Luis, que contestó al segundo timbrazo. Ale, hasta que apareces, dijo, como si fuéramos cuates de toda la vida. Dime una cosa, lo corté, los miles que mandé para la casa, ¿dónde están? Silencio. Luego balbuceó, no sé, yo no manejo eso. Mentira. Su voz temblaba como cuando papá le pedía cuentas. Llamé a mamá después. No es momento de reclamos, dijo, evasiva, necesitamos ayuda, no pleitos. Pero yo ya no era la de antes. Se quedaron con mi dinero, solté, y colgué antes de que respondiera. Me quedé mirando mi café, ya frío en la taza. No era solo el dinero, era la traición, la manera en que me usaron mientras yo creía que lo salvaba. Recordé las veces que dejé de comprarme algo porque la familia necesitaba. Ahora veía claro, nunca planearon pararse solos. Querían que yo cargara el mundo por ellos. Sentí rabia, sí, pero también una chispa nueva, como si por fin entendiera mi lugar. No era su salvavidas, ni su banco. Era Alejandra, y ya era hora de que lo supieran. Que enfrentaran su desastre, porque yo no iba a limpiarlo esta vez. Un par de meses después de irme, cuando creía que nada más podía sorprenderme, llegó otro golpe. Estaba revisando mi correo una tarde, con una torta de milanesa a medio comer en la mesa, cuando vi un aviso del banco. Decía que debía 80,000 pesos por un crédito que nunca pedí. El corazón se me subió a la garganta. Llamé de inmediato, pensando que era un error, pero la señorita, con voz de robot, confirmó, el crédito estaba a mi nombre, solicitado con mi firma. Una firma que no era mía. Sabía quién estaba detrás. Marqué a Luis, con los dedos temblando. Contestó como si nada, riéndose, ¿qué pasa, Ale? ¿Ya te cansaste de ignorarnos? Le solté lo del crédito, sin rodeos. Primero se quedó callado, luego soltó una risita nerviosa, ay, fue por la familia, para ayudar con la casa. Tú siempre sales adelante, ¿no? Me quedé helada. No era solo que hubiera usado mi nombre sin permiso, era que lo veía como un juego, como si mis años de trabajo fueran suyos para gastar. Fui con mis papás, esperando que esta vez lo pusieran en su lugar. Entré a la casa, todavía con el olor a humedad que nunca se iba, y les conté todo. Mamá se puso a lavar trastes, como si no escuchara, y dijo, no hagas un drama, Alejandra. Luis no quería hacerte daño. Papá, sentado con el periódico, murmuró, no lo metas en problemas, mija, es tu hermano. Sentí un vacío, como si el suelo se abriera. No era solo el dinero, era que siempre lo protegerían, aunque me pisotearan a mí. Esa noche, en mi departamento, miré mi reflejo en la ventana, con la ciudad brillando afuera. Recordé todas las veces que dejé mis sueños para levantar a los demás. Luis no solo me robó dinero, me robó la idea de que mi familia me veía como persona, no como herramienta. Decidí no pagar ese crédito, ni un peso más por ellos, aunque la casa se perdiera. Que enfrentaran las consecuencias. Por primera vez, sentí que mi rabia no me quemaba, sino que me daba fuerza. Luis podía seguir jugando, pero yo ya no era parte de su tablero. Y eso, aunque doliera, me hacía sentir viva. Los días siguientes, mi celular se volvió un campo de batalla. Mamá llamó llorando, su voz rota, Alejandra, el banco nos va a quitar la casa. ¿Cómo puedes hacernos esto? Papá intentó con calma, como siempre, mija, nosotros te dimos todo, recapacita. Luis fue más directo, enviando un mensaje, estás destruyendo a la familia, egoísta.
Me senté en mi sillón, con una vela de vainilla que compré en el mercado, su luz temblando en la penumbra. Cada palabra suya era un anzuelo, pero ya no mordía. Marqué a mamá, respirando hondo. Cuando contestó, no la dejé hablar. Por años pagué sus deudas, sus errores, dije, mi voz firme pero sin gritar. Me usaron, mamá. Luis hasta me endeudó, y ustedes lo taparon. Ella sollozó, es tu hermano. Sin la casa, ¿qué nos queda? Papá tomó el teléfono, suplicando, solo esta vez, Ale, te lo pagaremos. Pero sus promesas eran aire, como el polvo que se levanta en la calle y no deja nada. Hable claro, vendan la casa, busquen trabajo, pero no cuenten conmigo. No soy su salvación. Mamá gritó, te vas a arrepentir, Alejandra. Colgué, apagué el celular y me quedé mirando la vela. El silencio llenó el cuarto, pesado pero limpio, como el aire después de la lluvia. Sentí un nudo en el pecho, no de culpa, sino de algo que se despedía. Amaba a mi familia, pero no podía seguir siendo su muleta. Pensé en los años que di todo, el dinero que no gasté en mí, las noches sin dormir, las veces que tragué mi orgullo. Recordé una tarde, hace mucho, cuando mamá me abrazó porque saqué 10 en matemáticas. Ese abrazo era real, pero se perdió en sus demandas. Ahora, en mi departamento, con mis plantas y mi café, entendí algo, la familia es sagrada, pero no a costa de tu dignidad. Aprendí que querer no significa cargar los errores de otros, sino poner límites para vivir en paz. Encendí la tele, buscando un canal de música. Una cumbia llenó el aire, y me puse a tararear, algo que no hacía en años. No sabía si ellos venderían la casa o si Luis cambiaría. No era mi carga. Por primera vez, elegí mi felicidad, y aunque el camino adelante no era claro, era mío. Me prometí no volver a ese juego, y con cada nota de la cumbia, sentí que podía bailar mi propia vida. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final, realmente lo aprecio. A veces, las personas que más amamos son quienes dejan las cicatrices más profundas. Si llevas un dolor que tu familia nunca vio, siéntete con la libertad de compartirlo abajo. Tu voz podría hacer que alguien se sienta un poco menos solo hoy.